Bienvenido a nuestro programa a través de la Biblia. Hoy emprenderemos un nuevo viaje. Nos entraremos al Evangelio de Mateo, como ya lo estábamos viendo, al capítulo 9. Y este es un maravilloso evangelio, un maravilloso capítulo, donde estaremos explorando las enseñanzas y los poderosos milagros de Jesús. Y en este episodio nos vamos a adentrar un poco cómo Jesús fue sanando y demostrando su autoridad de manera impactante. Estas historias están llenas de fe y compasión y nos muestran el poder transformador de Jesús en la vida de las personas. ¿Están listos para ser inspirados en este día? Entonces acompáñenos en este viaje. Vamos a comenzar entonces leyendo la Biblia, la palabra de Dios, allí en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 1. Y allí vemos la sanidad de un paralítico. Dice lo siguiente, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces alguno de los escribas decía dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén, qué fantástico, ¿no? Versículo 9 nos dice, nos comienza a hablar del llamamiento de los discípulos, y comienza allí con el llamamiento justamente de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y hubo también una pregunta, la pregunta acerca del ayuno. En el versículo 14 leemos lo siguiente, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista se está refiriendo, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiedo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiedo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor enseñando a través de diferentes temas, y eso es lo hermoso de este libro de Mateo. También hay sanidades varias, y está, por ejemplo,
la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leer lo siguiente, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Oh, estamos viendo resurrecciones, estamos viendo sanidades. Realmente la palabra de Dios es maravillosa. Y este capítulo de Mateo está realmente impresionándonos, ¿cierto? Esa es la palabra. También la palabra allí nos dice de que 2 ciegos recibieron la vista. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. También un mudo recibió el habla. Mientras salían ellos, versículo 32, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. El mudo habló, hubo una liberación entonces. El mudo habló después que le fue echado un demonio. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Vemos allí cómo los fariseos tenían su propia interpretación de lo que estaba sucediendo. También el Señor nos enseña para este tiempo la importancia de la oración. El tema allí es: la mies es mucha, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Iba predicando el reino, el evangelio del reino, y iba sanando y llevando toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies. Amén. Vamos a tratar de ir desarrollando todo lo que hemos leído. Vemos lo primero que vemos en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, la sanidad de un paralítico. Entonces comenzamos con un asombroso milagro del Señor Jesucristo. Cuando Él descendió ya del monte, hay una multitud que a Él lo va siguiendo, y un hombre paralítico es llevado delante de Él. Y el paralítico declara esta palabra: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús, lleno de compasión, lleno de ese amor sobrenatural, le responde, quiero ser limpio. Y en ese mismo instante la lepra del paralítico desapareció. Qué tremenda situación y qué cambio de vida para este hombre paralítico y que tenía además lepra. En este pasaje vemos la fe del paralítico y la respuesta de parte del Señor. Y nos muestra también de que no hay imposibles para Él. La sanidad es un reflejo de la transformación que Jesús puede traer a nuestra vida. No es solamente sanidad, son transformaciones también en otras áreas de nuestro ser. Su poder de sanar, tanto física como mental, el alma y espiritualmente, nos muestra de su gran amor y compasión por cada uno de los necesitados. En cualquier necesidad, Él está allí presente. Vemos también que en este capítulo Jesús llama a Mateo para que sea parte de sus discípulos. Entonces Jesús se encuentra con Mateo, él era un recaudador de impuestos y Jesús le dice, sígueme. Mateo obedece al Señor, obedece al llamado y realiza un banquete en su casa donde invita a otros recaudadores de impuestos y pecadores, podemos decir. Y esto despertó la crítica de los religiosos fariseos. Pero Jesús responde, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En realidad, si nosotros pensamos que no hemos pecado, que somos buenos, porque la realidad es esa, a veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos, eso lo digo por mi propia experiencia, y a veces pensamos que somos justos, pero el ser tan justo en nuestra propia opinión hace que el Señor nos venga a ayudarnos porque no necesitamos ayuda, ¿no? Ese es el fin de que el Señor diga que no vino a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese que la llamada de Jesús a Mateo y la buena disposición de este hombre de hacer una fiesta e invitar a sus amigos nos enseña lo importante que es la misión de salvar a los perdidos. No importa cuán imperfectos seamos, Jesús nos llama al arrepentimiento verdadero y a la transformación que Él puede hacer en nuestra vida. Así que este pasaje resalta la importancia de acercarse a Jesús con humildad y con fe, sin importar nuestro pasado, pero con un deseo de cambiar nuestro presente. También hubieron preguntas en este capítulo, una pregunta acerca del ayuno, versículo 14 al 17 habla de esto. Dice que los discípulos de Juan el Bautista cuestionaban a Jesús acerca del ayuno y Jesús les responde usando la analogía de un banquete de bodas, explicando que mientras Él está presente no es tiempo de luto, no es tiempo de ayunar. Jesús enfatiza que su venida es un tiempo de gozo y no de lamento y tristeza. Así que no siempre debemos estar delante de la presencia de Él con lágrimas, sino muchas veces dándole gracias y recibiendo esa alegría, ese gozo que Él tiene para cada uno de nosotros. A veces en los momentos más difíciles necesitamos que Dios toque y nos dé de ese gozo. En este pasaje entonces, Jesús nos enseña que su presencia trae alegría y gozo. La vida con Él no es una vida de tristeza y lamento, sino de celebración y transformación. Nos invita a gozar de la relación con Él y a alegrarnos porque nuestros pecados han sido perdonados. Así que esto tenemos que celebrarlo, darle gracias por su amor en nuestras vidas, por esa misericordia. Y el Señor siguió sanando
sanó a ese mudo, le dio la palabra nuevamente que pudiera hablar. Gloria a Dios, es lo único que podemos decir, que un mudo pueda hablar. La necesidad a veces es tan grande y la mía es mucho, la multitud a veces mucho, las necesidades son muchas, que debemos orar que Dios envíe obrero a esas multitudes, que Dios envíe obreros a esas mies. Amén. Así que en nuestras peticiones de oración debemos poner esto. En nuestra petición privada también debemos poner que se necesitan más obreros. Y con esto estamos llegando al emocionante final de nuestro viaje a través del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Estas historias de sanidad, estos llamados al arrepentimiento y la celebración en la presencia de Jesús son testimonios vivos de su compasión y de su poder. Es maravilloso saber que en medio de nuestras luchas podemos acudir al Señor Jesucristo con fe y esperanza. Queridos oyentes, en este programa no solamente compartimos historias del pasado, sino un mensaje de esperanza para el presente, para tu vida, para tu futuro. Así que los invitamos a seguirnos en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando el Evangelio de Mateo y desentrañando las profundas enseñanzas de Jesús. Recordemos que al igual que los personajes de estos pasajes, podemos acercarnos al Señor Jesucristo con fe y expectativa. En medio de las tormentas de la vida, en los momentos más oscuros de nuestra vida, la luz de Él y su amor siempre están disponibles para ti y para mí, para iluminar nuestro camino. Gracias por su compañía y por permitirnos ser parte de su día. Que estas historias que vamos contando semana a semana les inspiren a confiar en su amor y en su poder. Hasta la próxima vez, queridos amigos, les esperamos con los brazos abiertos, un corazón allí que les ama, para seguir explorando juntos el maravilloso Evangelio de Mateo. Que estas historias les inspiren y les lleven a confiar en el amor del Señor. Hasta la próxima vez.